Estamos estudiando el libro de Éxodo y hoy vamos a hablar acerca del significado del Arca del Pacto, un lugar muy especial. Y para esto quiero invitarlos a Éxodo capítulo 25, versículo 10. Ahí en algunas Biblias tiene un título que dice el Arca de la Alianza, dice Nonas. En la mía dice el Arca del Testimonio, en otras quizás puede decir el Arca del Pacto, o en otra puede decir instrucciones para el arca. Y dice la palabra del Señor allí en Éxodo 25:10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, 2 anillos al otro. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca, ¿el qué? El testimonio que yo te daré. Amén. Recordemos la historia que estamos leyendo. Y bueno, quiero dejar una pregunta inicial. ¿Hacia dónde está guiando Dios al pueblo de Israel aquí en esta historia? ¿Hacia dónde los está guiando? Hacia la tierra prometida sería la respuesta natural, ¿cierto? Es algo que Dios ha dicho. ¿Y hacia dónde nos está llevando a nosotros como pueblo de Dios? A una tierra prometida en el cielo. Bueno, efectivamente el Señor los estaba guiando a ellos al mismo lugar que nos lleva a nosotros. Al mismo lugar. Recordemos que Él los llevó al desierto, luego los llevó al monte Sinaí, y ellos precisamente en su mente tienen eso. Dios tiene el propósito de llevarlos a ese lugar, y ellos tienen en su mente eso, que Dios los va a llevar es a la tierra prometida. Pero escuche esto, el Señor tiene un propósito más allá. Amén. Él tiene un propósito más allá con su pueblo, y hablando no solamente de ellos y de nosotros también. Hace unos días estudiamos un salmo que no está en el libro de los salmos, un salmo que está en Éxodo capítulo 15, que es el famoso canto de Moisés. Y yo no sé si usted notó cuando estudiamos ese salmo, ese canto de Moisés en Éxodo 15, que el versículo 13 dice el lugar para el cual Dios está llevando a su pueblo. Y dice así, el versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Y el versículo 17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. El Señor nos lleva a su morada, al lugar de su presencia. Yo creo que alguien necesita escucharlo. Dígale al que está a su lado, Dios lo está llevando a su santa morada para que usted se encuentre con Él. Eso es lo que Dios quiere, llevarnos a su santa morada, a su presencia. Y en esta tierra lo más bonito es que aquí donde estamos, ahí donde estamos sentados, Dios nos puede llevar a su misma presencia. Podemos tener acceso a su presencia. Amén. Pero la pregunta sería, ¿cómo cómo tengo acceso a la presencia de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo tengo acceso a la presencia de Dios? Eso precisamente es lo que nos contesta este pasaje de la Biblia, el capítulo 25, donde nos habla del arca del pacto, el arca del testimonio. Pero recuerde, para entender eso, uno primero tiene que ser
parte del pueblo de Dios, tiene que ser pueblo de Dios, ¿sí? O sea, esta presencia no está abierta para todo el mundo, no. Porque recordemos que Dios primero había liberado al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud. ¿A cuántos Dios ha sacado de la esclavitud? Amén. Bueno, los que dijeron amén, entonces ya cumplen con el primer requisito. Los que no, bueno, no. Si está aquí, no está en el proceso. Si está aquí es porque Dios ya lo tiene que haber liberado. Amén. De Egipto, del mundo, del pecado, de la cautividad de Faraón era para el pueblo. Pero también el Señor los separó de allí y los trajo hasta el monte Sinaí. Y allí les dio a conocer sus mandamientos y los invitó a hacer un pacto con él, un compromiso. Así que me voy a saltar algunos pasos para no contarlos todos, pero este que es el más importante. Tenemos que tener un compromiso con Dios. ¿Cuántos tienen un compromiso con Dios? Amén. Ese compromiso, ¿sabe dónde está? En leer su palabra y en obedecerla. Bueno, y bajaron los amenes como al 30%, pero bueno. Ya. Amén. Ese es el compromiso. O sea, Él les entregó el pacto y les dijo, mire, este es mi pacto. Y les dio sus mandamientos. Ustedes van a hacer pacto. Ellos están diciendo sí a eso, a obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Entonces ellos ya habían hecho ese compromiso. Cuando hicieron ese compromiso, inmediatamente el Señor les dijo, listo, entonces ahora voy a habitar entre ustedes. ¿Y cómo? Ustedes me van a hacer un tabernáculo, un santuario, una tienda. Pero dentro de esa tienda, el Señor le empieza a explicar a Moisés las cosas que tienen que hacer para esa tienda. Y le muestra el modelo, las medidas y los artículos que iban dentro de esa tienda. Así que Dios manda a Moisés a hacer un arca para guardar el testimonio, o sea, los mandamientos, y que ponga el propiciatorio. Bueno, estas palabras están enredadas sobre el arca, porque allí les iba a hablar. Ya vamos a explicar un poquitico todas estas palabras que están como... Listo, entonces, ¿cómo entrar en la presencia de Dios? Lo primero que la palabra nos muestra allí, que leíamos en el versículo 10, era que tenían que hacer ¿un qué? Un arca. Un arca, ahí tenemos una foto. Un arca es un cofre, por decirlo así. Un cofre, él ahí da las medidas, ¿no? Las medidas son 2,5 codos, o sea... más o menos 1,10 m aproximadamente, ¿sí? 1,10 m. Bueno, aproximadamente. ¿Sí, más o menos? Listo. Y dice que por 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto, ¿sí? O sea, unos 65, 70 centímetros de ancho. Mejor dicho, pareció hasta al tamaño de una cartelera de cartulina, de un pliego de cartulina. Eso, pero igualmente de alto tiene ese mismo tamaño. Ahora, le dice que hagan este cofre. ¿Para qué? ¿Qué tenían que hacer? ¿Para qué tenían que hacer ese cofre? ¿Qué tenían que meter allí? El testimonio, ¿cierto? Ahí leíamos en el versículo 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Bueno, ahí está el modelo ya del arca. ¿En qué material tenía que hacerse? No, en madera. En madera de acacia, pero recubierto de oro, simbolizando que es algo precioso, que es algo santo. Representa ese oro. Y Dios le da las instrucciones para hacer esta arca, que es el objeto más sagrado, más santo del tabernáculo, de esa tienda que Dios le está mandando a construir. Y eso es lo que significa que cuando coloca su palabra allí, es que nosotros debemos atesorar la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer requisito para entrar a la presencia de Dios? Atesorar la palabra de Dios. Y como vemos, Dios dio las instrucciones de lo que se debía hacer. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra?
Él le dijo los materiales, le dijo las medidas, le dijo el objetivo de ese artículo que estaba realizando. Asimismo, nosotros debemos obedecer al pie de la letra lo que Dios nos dice. Amén. Para poder entrar en su presencia. Ahora, cuando le dice que haga eso, también le dice que con el arca haga 4 anillos de oro, ¿cierto? Para colocarlos en las 4 esquinas. Y dice que meta 2 varas de madera de acacia cubiertas de oro. Y dice en el versículo 14, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. O sea, ¿para qué eran las varas? Para llevar el arca, o sea, para transportar el arca. ¿Qué significa eso? Que esa arca no iba a estar siempre en el mismo lugar. Esa arca se iba a mover. Esa arca, ustedes ahora lo dijeron, representa la presencia de Dios. Y quiere decir que esa arca, que esa presencia de Dios se mueve. ¿Pero sabe para dónde se mueve? Con su pueblo. La presencia de Dios se mueve con su pueblo. Amén. O bueno, para que quede mejor, el pueblo se mueve con la presencia de Dios. Amén. O sea que donde estemos, allí puede estar la presencia de Dios. Podemos seguir esa presencia de Dios para que donde estemos, allí estemos con el Señor. Allí esté su presencia. Porque hay momentos en que uno siente como que la presencia de Dios no está, ¿cierto? Pues hay que mirar si es que la presencia de Dios no está o es que nos movimos de donde nos alejamos nosotros de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios busca al Señor. Cuando mandó a hacer esto, ¿qué dijo? Que Él quería habitar con su pueblo. En medio, dice, en medio de su pueblo. Él quiere habitar en medio de su pueblo, así que la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Si estamos lejos de la presencia de Dios es porque fuimos nosotros los que nos movimos de la presencia de Dios. Pero eso representan esas varas. Y cuando le dice que ponga el testimonio, o sea, que guarde las tablas, esas tablas de piedra con los 10 mandamientos, y recuerde que ese es el único artículo que fue hecho directamente por el dedo de Dios, escrito por la mano de Dios, y que ellos lo escucharon, esos 10 mandamientos, Moisés no se los dio a ellos lo escucharon de la boca de Dios. Que si recuerdan la escena, ellos se asustaron tanto que dijeron, uy, no, Moisés, siga usted hablando con Dios, que a nosotros nos da miedo que muramos aquí viendo, porque era ese monte echando truenos y esa voz de trueno del Señor y con fuego, y dice que temblaba ese monte. Y esas tablas representan eso, es lo más santo que ellos podían tener. Por eso hacía el lugar más especial, el lugar de mayor santidad, porque allí estaba contenida la voluntad de Dios. Las palabras de Dios estaban allí, en ese tabernáculo, en esa arca. Así que como vemos, al Dios pedir construir un arca para guardar las tablas de los 10 mandamientos, nos dice que Dios quiere que le demos importancia, que usted le dé importancia en atesorar su palabra y que le dé un lugar especial en su vida a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué lugar le está dando usted a la palabra de Dios? ¿Sí le está dando la importancia en su corazón? Mire, usted dónde guarda, por ejemplo, las cosas importantes, sus objetos valiosos, las fotografías importantes. ¿Cuántos tienen álbum de fotos con... ¿Cierto? ¿Y usted dónde lo tiene? ¿En el patio, tirado, por allá en un solar? No. Lo tiene en un lugar especial, ¿cierto? O dónde guarda usted esas cartas antiguas, los regalos de los seres queridos, un objeto heredado de sus padres, de sus abuelos, o el dinero, o los documentos importantes, los tiene guardados en un lugar especial, ¿cierto? Asimismo, Dios quiere que guardemos su palabra en un lugar especial. Y el lugar más especial es en nuestro corazón. ¿Y cómo atesoramos la palabra? Pues leer la palabra, estudiar la palabra, obedecer la palabra, también practicarla, porque nos quedamos leyéndola y estudiándola y no la ponemos en práctica, pues realmente no le estamos dando el valor, no la estamos atesorando, ¿cierto?
Entonces atesoramos la palabra cuando hacemos cada día nuestro estudio, cuando en nuestra vida, en nuestra familia, cuando en el trabajo, cuando en el colegio, en la universidad, hacemos lo que Dios nos manda hacer. No miente, no roba, no habla mal del prójimo, se guarda su vida de cosas inmorales, respeta el matrimonio en fidelidad, no ofende a los demás. Ahí estamos demostrando que atesoramos la palabra. Ahora, el segundo paso para entrar en tener acceso a la presencia de Dios. Dice allí el versículo 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, o sea, las mismas medidas. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Miremos una vez más la imagen del arca para mirar cuál es el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa, ¿sí? ¿De qué material era esta tapa? ¿En dónde decía que de madera? No, esta no dijo de madera. Esta sí dice que era de oro macizo, incluso dice, ¿cierto? Oro macizo. Oro puro, esa tapa que está encima era de oro puro y esos querubines que están allí encima también son de oro puro, representando lo precioso que es esta pieza, ¿cierto? Es la más preciosa de la que hay allí. ¿Y qué es lo que nos quiere decir eso? Ahora, la palabra propiciatorio. Propiciatorio significa la tabla donde se hace la propiciación. O sea, ¿qué? La propiciación se relaciona con la expiación, con el anular el pecado, con el perdonar el pecado. O sea, lo que está diciendo aquí es que lo segundo que nosotros debemos hacer es buscar el perdón de Dios. ¿Qué es lo segundo? O sea, nosotros no podemos fabricar el perdón de Dios, pero sí lo podemos buscar. Podemos buscar el perdón de Dios. Entonces, bueno, ¿qué es propiciación? Aplacar la ira de Dios. Eso literalmente es lo que significa la palabra propiciación. Aplacar la ira de Dios. Es dar el pago justo por esa demanda, por esa deuda, ¿sí? También, ¿qué es propiciación? Cuando se ha pecado, cuando se ha incumplido la palabra. Entonces se busca esa propiciación. Y para entenderlo mejor, esa tabla de oro, esa tapa mejor, tenía un día muy especial. En Levítico 16, quiero mostrarle el día de la expiación, el día de la propiciación, podríamos decirlo. En Levítico 16 había un día especial, donde la máxima protagonista era esta tapa, el propiciatorio. Y dice el capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. O sea, tenga en cuenta la santidad de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea,
no se podía entrar cuando quisiera, ni siquiera Aarón, que era el sumo sacerdote, el máximo sacerdote era él, y él no podía entrar cuando él quería, aunque era el único que podía entrar, pero no podía entrar cuando él quería. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación, o sea, como pago por sus pecados, y un carnero para holocausto. Voy a saltar hasta el versículo 11. Dice, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. O sea, para poder entrar había un precio, ¿cierto? De sangre que tenía que pagar por sus pecados. Dice, después tomará un incensario, lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. O sea, aparte de llevar la sangre, ¿qué más tenía que llevar? El perfume, el incienso, y llenar ese lugar de incienso para no morir ante la presencia de Dios. Allí hay una imagen donde está el sumo sacerdote presentándose y llevando esa sangre a ese lugar. Y mire, lo más importante, en el versículo 30, bueno, ahí sí se alcanza a ver, ahí tiene la sangre en ese recipiente, tiene el dedo con sangre y está colocando la sangre sobre el propiciatorio, y abajo está el incensario llenando allí de humo, y allí la presencia de Dios en medio de los querubines. ¿Y él por qué hacía esta ceremonia? Porque dice en el versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Qué bonito, ¿cierto? Lo que significaba eso. O sea, ese día todos los pecados de él, del sacerdote y de todo el pueblo eran limpiados, quedaban libres de pecado ese día, por esa ceremonia que ellos hacían ante ese lugar tan santo que representa la presencia de Dios. Él hacía expiación. Entonces, como vemos, esto nos enseña que la presencia del Señor es santa, que hay condiciones para entrar, que cualquiera no puede entrar, que es necesario entrar. Bueno, el incienso representa adoración y oración, y la sangre también, que era necesaria para poder entrar en esa presencia, que representa la sangre de ¿quién? La sangre de Cristo, necesaria para entrar en la presencia de Dios. ¿Qué más podemos decir acerca de propiciación? Es que es Dios el que da el medio para perdonar, ¿sí? O sea, porque hay personas que dicen, no, es que yo voy a hacer tal cosa, me voy a ir de rodillas hasta yo no sé dónde para que Dios me perdone. Dios en ninguna parte dice que vaya de rodillas hasta ninguna parte. No, es que si yo doy una ofrenda muy grande, Dios me va a perdonar. No, eso es otra cosa. Dios bendice al que ofrenda, pero eso no tiene nada que ver con su salvación. Ofrendar mucho no lo va a salvar, o ayudar a los pobres, o hacer una cantidad, eso no lo va a salvar. Solamente hay una forma de traer el perdón de Dios, y es a través de esa sangre que es el pago por los pecados. Entonces recordemos que propiciación es limpiar, es quitar, es anular, es cubrir la ira, es arreglarse también, arreglar las cosas con Dios, es cumplir, o sea, dar el pago necesario. Y mire lo que dice en el Nuevo Testamento, porque esta palabra propiciación pues suena muy del Antiguo Testamento, pero Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué pasa con el que ha pecado? Está destituido de la gloria de Dios. ¿Y quiénes pecaron? ¿Usted también? También. Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. No podemos entrar a la presencia de Dios por haber pecado. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como... ya, propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre. Ahí entra la gracia de Dios y entra la fe. Somos justificados por gracia mediante la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, se cumple la justicia, que el que peca, de cierto, morirá. Se cumple. Esa justicia es. Pero entonces, ¿a quién Dios puso como propiciación? A Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Amén. Entonces, ahí entra. También en primera epístola de Juan, por allá antes de Apocalipsis, primera de Juan 2. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, aquí ya está hablando de los hijos de Dios, ¿cierto? Porque le está hablando a la iglesia. Otra vez, a ver, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, le está hablando a la iglesia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que guardamos sus mandamientos. Amén. ¿Sí se relaciona o no? ¿Y qué les parece a ustedes lo que el Señor hace? Ser la propiciación por nuestros pecados, haber derramado su sangre para cubrir ese lugar de santidad donde está la presencia de Dios, para que nosotros podamos estar en paz con Dios. Amén. Para que nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios. Entonces nos habla ahí que es necesario reconocer el pecado. Eso sí. O sea, si usted, no, yo voy a echar sangre aquí porque es que, por si las moscas. No, hay que reconocer el pecado. Ahora es tan tremendo que entre más se acerca a Dios, más el Señor le revela el pecado. Por ejemplo, en el pueblo estaba, el pueblo, valga la redundancia, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Las exigencias de cada uno no eran las mismas. No quiere decir que el pecado no fuera el mismo, el pecado es el mismo, pero de acuerdo a la posibilidad o a la responsabilidad que tenían y de poderse acercar a la presencia de Dios, cada vez tenían que guardarse de más cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ellos, los que más se acercaban a Dios, tenían una ropa especial y tenían que hacer cosas especiales para acercarse más a Dios, para que no murieran, para poder tener ese acceso a la presencia de Dios. Asimismo, cuando uno se acerca más a Dios, ya no entonces es solamente lo que hizo, sino que inclusive lo que pensó. Usted dice, uy, ¿yo por qué pensé eso? Eso no puede estar en mi mente, ¿cierto? Entre más se acerca, el que no, pues, pero yo no hice nada, lo tengo en mi mente, pero no, como yo no he hecho nada, no pasa nada. No, pero entre más se acerca a Dios, empieza a mirar sus pensamientos, su corazón, sus emociones, si está cargado con alguien, de pronto no le respondió mal, pero pensó en su corazón haberle respondido mal y dice, no, eso no puede estar en mi corazón. Y entonces de todo eso empieza uno ya a arrepentirse. No solamente se arrepiente porque lo pillaron, ay, me vieron, ay, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer, pero fue porque lo vieron. Si no lo hubieran visto, no hubiera pasado nada. Porque sí sabemos que Dios nos está viendo. Hay que reconocer el pecado. Y lo otro es tener la convicción de que Jesucristo es el Salvador, el
pago, la propiciación por nuestros pecados, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó para justificarnos ante el Padre, que el único que puede traer salvación es Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Por eso nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén, eso es necesario. Y de esto es que nos habla esto. La propiciación nos habla también de esa obra de Cristo, de ser liberados del pecado y de la muerte. Nos otorga el perdón de Dios. Evita que una persona vaya a vivir la eternidad en el infierno. El poder ser declarado justo ante Dios y también el ser reconciliado con Dios para poder vivir la vida eterna en el cielo, en su presencia. Amén. Eso hace la obra de Cristo, su propiciación. Ahora, la última parte de la construcción del propiciatorio, decía que aparte de construir una tapa de oro, ¿qué más tenía que hacer? Unos querubines, ¿cierto? Tenía que hacer unos querubines, decía allí. Harás también, en el 18 dice, 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, y que un querubín en un extremo, otro querubín en otro extremo, de una sola pieza en el propiciatorio. Y dice que también extenderían por encima sus alas, cubriendo el propiciatorio, y que sus rostros estarían uno enfrente de otro mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines mirando hacia el propiciatorio. ¿Qué significa todo? Bueno, los querubines son seres angelicales, ¿no? Son seres protectores y están relacionados con la justicia de Dios, con la majestad, y están relacionados con el trono de Dios. Si usted hace un estudio o si usted recuerda en dónde se menciona los querubines, pues siempre tienen esa relación. ¿Usted se acuerda en algún momento donde aparece en la Biblia querubines? ¿Cómo? En la adoración celestial en el cielo. Miremos a ver. Apocalipsis, capítulo, ¿cuál? Ahí. Capítulo 4, versículo 6. Dice así: delante del trono, ¿delante de qué? Del trono. Había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Estos 4 seres vivientes son 4 querubines que están ahí, digamos así, cuidando el trono de Dios. Ellos están ahí. Hay otra parte también donde menciona a los querubines. ¿Sabe dónde también se habla de esos querubines? En el jardín del Edén. También habla de unos querubines que estaban protegiendo, ¿cierto? Entonces ellos protegen. Ellos estaban encima del arca cubriendo las tablas del pacto. Eso muestra que para Dios la relación con las personas es muy importante. O sea, Dios manda hacer el propiciatorio porque Él quiere que las personas tengan la forma de poder estar en paz con Él, ¿cierto? Por eso Él lo manda hacer, porque Él quiere tener relación con las personas. Dígale al que está a su lado, Dios quiere tener comunión con usted. Amén. Para Él es muy importante. Él quiere que usted esté en comunión con Él, que solucione todo pecado que tenga con la sangre de Cristo, que es la propiciación. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos quitar todo lo que estorbe a esa comunión con Dios. Amén. Entonces, como vemos, el arca representa el trono de Dios y el diseño nos está mostrando el camino hacia el trono de Dios. Ahora, nos falta un versículo. ¿Sabe qué versículo no hemos leído? El último, capítulo 25, versículo 22. Porque todo esto que hemos leído es lo que Dios le dijo a Moisés
que hiciera el pueblo, ¿cierto? Pero esto último es lo que hace Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace lo que Él ha prometido. Y aquí lo que dice es, y de allí, o sea, del propiciatorio, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que allí Dios se va a manifestar. Amén. Eso es lo tercero. Dios se va a manifestar. Cuando usted atesora su palabra, cuando busca el perdón, Dios se manifiesta. Dios es el que más deseo tiene de que estés en comunión con Él. Amén. Y lo primero que dice aquí es que Dios se declarará, ¿cierto? Dice, allí me declararé. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Significa que Dios se quiere encontrar allí. Es un lugar de encuentro. O sea, Dios se quiere encontrar con usted. Amén. También significa revelación. O sea, Dios se quiere revelar, Dios se quiere manifestar, Dios se quiere mostrar a nosotros, Dios se quiere mostrar a usted. El propiciatorio se convierte en ese punto de reunión de Dios con su pueblo. Pero también, aparte de revelarse, de manifestarse, hay otra cosa que Dios va a hacer en el propiciatorio. ¿Qué es? Hablar. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea, de sobre es encima, ¿no? De encima del, no es que van a hablar del propiciatorio como hacíamos el otro día del estudio, no es que van a hablar del propiciatorio. ¿Qué te parece el propiciatorio? ¿Cómo me quedó? No, va a hablar de ahí encima. Dios de ese propiciatorio va a hablar a su pueblo. Amén. Dios siempre quiere comunicarse con su pueblo. O sea, lo que Dios quiere es guiar a su pueblo. Y cuando Dios restaura esa relación, cuando Él se revela, empieza a guiarnos, empieza a mostrar el camino, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Amén. El Éxodo, el libro de Éxodo, la construcción del tabernáculo y en especial la construcción del arca y el propiciatorio muestra el propósito de Dios, que quiere hacer como un puente entre el abismo que separaba a Dios y la humanidad. ¿Y por qué hay un puente entre Dios y la humanidad? Por el pecado. ¿Pero sabe cuándo empezó? Allá con Adán y Eva, allá en Génesis capítulo 3, cuando ellos desobedecieron a Dios, rompieron su pacto, que Dios les había dicho lo que tenían que hacer. Y entonces, a causa de eso, como allí representaba, el Edén representa la presencia de Dios, el trono de Dios, porque es que ahí uno lee que Dios se movía en ese huerto, ¿cierto? En el Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mire, el pecado causa que la persona se esconda, se aleje de Dios. Y claro, Dios no puede tampoco tener comunión con el pecado. Él tuvo que separarse de ellos y tuvo que sacarlos de ese lugar. Y esa triste historia termina con que Dios dice, el versículo 23 en Génesis 3, dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire, Dios los sacó del trono de su presencia y colocó querubines para que cuidaran ese lugar, para que no pudieran volver a entrar, porque en esa condición no podían de entrar. Y eso representa a la humanidad que está separada de la presencia de Dios. Entonces ya el hombre no tiene acceso al trono de Dios, pero el tabernáculo que está construyendo sí permite ahora el acceso. Pero ¿cómo era el acceso? Difícil, limitado. Usted y yo podríamos entrar en ese lugar
no podríamos entrar. Solamente podría entrar el sumo sacerdote, y eso, que una vez al año, un día mejor, un día al año solamente él podía entrar. Él no podía cada vez que necesitaba dirección y guía ir a hablar allá con Dios y ver su presencia. No, tenía que usar otro medio. No podía ir directamente a ese lugar que representaba el trono de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa con la propiciación en el Nuevo Testamento? ¿Usted sabe dónde estaba el arca? Bueno, estaba en el tabernáculo, ¿cierto? Una carpa, una tienda. Y cuando entraba en su primera parte se llamaba el lugar santo, y había un candelabro de oro, había una mesa de oro y había un altar pequeño que era el altar del incienso, y había una cortina. Dice que era una cortina de 10 pulgadas, o sea, de grueso. O sea, era imposible romperla. Dice que aunque caballos se pusieran al lado y lado para jalarla, no podrían romperla. O sea, mostrando el acceso a ese lugar era bien difícil. Cualquiera no podía entrar allí. Pero dice en Mateo capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó su espíritu. Él estaba en la cruz, ¿cierto? Dice que exclamando a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cristo logró que ese velo en su cruz se rompiera, dando libre acceso ahora a donde estaba el arca, para los que vinieran a través de él pudieran entrar a la presencia de Dios. O sea que ahora usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Y lo explica un poco mejor en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, así se llamaba ese otro lugar. El de allí era el lugar santo, el otro era el lugar santísimo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, su carne representó ese velo, y cuando Él muere, abre ese camino. Jesús abrió el camino. ¿Qué nos enseña entonces la palabra de Dios a través de esas instrucciones del arca? Es de que nosotros debemos hacer nuestra parte. Si yo quiero encontrarme con Dios, debo hacer mi parte. Dios quiere encontrarse conmigo, Dios quiere encontrarse con usted, quiere tener comunión con usted y quiere que usted tenga ese acceso libre a su presencia, pero usted debe hacer su parte, debe atesorar la palabra de Dios y debe buscar su perdón, debe buscar estar libre de todo lo que le impida entrar a esa presencia de Dios. Dios quiere que atesores su palabra, que busque su perdón, que así Él se manifestará, se revelará y te hablará para guiarte. Amén. Yo quiero invitarlo para que oremos. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos permita en esta mañana entrar en su presencia. Estamos hablando, este año nuestro lema es que este es el año para encontrarnos con el Dios de la palabra. Queremos encontrarnos con Él. Precioso Dios, gracias te doy, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Señor, porque tú nos muestras que has hecho el camino, has diseñado el camino para que entremos en tu presencia, Señor. Para que tengamos acceso a tu presencia. Ayúdanos, dígale al Señor que le ayude a obedecerlo en cada detalle. Dígale, Señor, ayúdame. Eso es lo que Él nos está pidiendo, que lo obedezcamos en cada detalle. Dígale, ayúdame, Señor, a obedecerte en cada detalle, a seguir tus instrucciones, a seguir tu palabra. Ayúdame, Señor, a vivir en tu voluntad. Quizás también tenga que decirle en esta mañana que le perdone por haberle fallado a sus mandamientos. Y quizás tenga que venir al propiciatorio donde la sangre de Cristo quita todo pecado
y restaura completamente la comunión con Dios. Dígale al Señor, Señor, vengo a ese propiciatorio, a la cruz, donde fue derramada la sangre del Cordero Santo, la sangre de Cristo, para cubrir mi pecado, pero no solamente para cubrirlo, para limpiarlo, para pagarlo, para quitarlo definitivamente, Señor. Tu sangre limpia de todo pecado, Señor. Tu sangre justifica a tus hijos, Señor. Aquellos que de corazón reconocen que han pecado, Señor. Quizás tenga que decirle, Señor, examina mi corazón y muéstrame si hay camino de maldad, Señor. Y revélame aún mis pecados ocultos, Señor. Dios, hay cosas que debemos arreglar contigo en esta mañana, Señor. Pero este es día de perdón, Señor. Este es día de propiciación, de expiación. Este es día de salvación. Este es día de perdón, Señor. Y hemos venido a buscar tu perdón, Señor. Obra, Señor, obra. Dígale, límpiame con tu sangre preciosa. Quita de mi corazón todo lo que estorbe, todo lo que no es tuyo, Señor. Con el poder de tu sangre, límpialo, Señor. Quiero ser como esa arca, Señor. Quiero ser ese lugar especial que atesora tu palabra, Señor. Ese lugar precioso de oro, Señor. Un lugar especial donde tú manifiestas tu presencia. Oh, Señor, hoy pedimos que sea restaurada la comunión. Dígale, Señor, restaura mi comunión contigo por la fe en la sangre de Cristo, por tu obra en la cruz, Señor. Restaura esa comunión contigo, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias por proveer un lugar donde puedo ser perdonado. Gracias, Señor. Gracias por haber permitido ese lugar donde yo puedo, Señor, ser limpiado. Y también un lugar donde puedo encontrarme con tu presencia. Hoy por la fe me encuentro contigo, Señor. Ayúdame, Señor, a entender, Señor, lo importante que es poder tener esa comunión contigo. Precioso Dios. Gracias, Señor, porque esa arca, Señor, que tú pediste al pueblo que diseñara, es especial. Representa tu presencia, Señor. Representa que podemos estar cerca de ti, Señor. Representa, Señor, el pacto. Representa tus mandamientos, tus promesas. Tú has prometido, Señor, que nos llevarías al cielo, Señor. Pero también tú prometiste que tu presencia estaría todos los días con nosotros aquí en esta tierra hasta el fin del mundo, Señor. Pero también, Señor, esta arca nos recuerda que tu presencia no está quieta, que tu presencia va con nosotros, Señor. Dígale que tu presencia va conmigo, Señor. Gracias, porque esa presencia puede ser transportada, Señor, con tu pueblo. Señor, gracias, porque nos recuerdas que tú eres santo, Señor. Gracias porque esa arca, Señor, ese propiciatorio, nos recuerdas que tú hablas, que tú te revelas, Señor, que tú te muestras, que tú nos das el acceso a tu presencia. Gracias, maravilloso Dios, por tu obra. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Gracias te damos, Señor. Señor amado,